Así no lo tienes que ver después, ya lo tienes ahora. Muy bien. Bueno, estamos en Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, ¿no? Recordemos que San Pablo, Pablo de Tarso, el apóstol, hace unos viajes. A ver, voy a poner para poder escribir. Ahí. Hace unos viajes que parten desde, lo voy a señalar, ahí, parten desde aquí. Antioquía es donde los primeros cristianos reciben el nombre de cristianos, justamente por primera vez. Hasta ese momento se los conocía como los del camino y peyorativamente le llaman cristianos, ¿no? Como los seguidores de ese, ¿no? El que le dicen el Cristo en griego. Bueno, desde aquí se van haciendo los viajes, ¿no? Entonces, algunos viajes pasan por aquí, por Chipre, y después entran al continente, otros van directamente por mar y van tocando puertos. Y aquí es donde tenemos Corinto, ¿no? La comunidad de Corinto. Y Pablo lo que va haciendo es con distintas comunidades, como tenemos aquí, por ejemplo, tenemos... ¿Dónde están las demás? Bueno, aquí está Troas, que vimos el otro día en Hechos de los Apóstoles. Tenemos... Bueno, las perdí las otras. Bueno, las distintas que conocemos, ¿no? La de Tesalónica, la de Filipo y todas estas. Así que, volviendo ahora aquí. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, vamos a entrar acompañados por esta película que es First Reformed, también aquí conocida en castellano como El Reverendo. Es una película de Ethan Hawke, este actor muy conocido, y él hace de un reverendo que ha tenido un hijo al cual lo invitó a ir a la guerra, como hizo su abuelo e hizo él también, y murió. El hijo muere en la guerra. Entonces quedó muy traumado, además tiene un cáncer. Esta es una película que retoma otras películas antiguas en blanco y negro, muy profundas también sobre este mismo tema. Y bueno, los amigos le favorecen y le dan un puesto de reverendo. Él lo acepta y se pone con muchas ganas a dar sus sermones. Pero en estos sermones viene muy poca gente y gente muy desinteresada, porque esta iglesia básicamente era una estación ferroviaria recuperada, y la gente que viene más que nada para mirar lo bonita que es y para comprar unos souvenirs, ¿no? Entonces, él se enfrenta a esa situación, que es la que vamos a ver aquí en el capítulo 4, que es la de vasijas rotas. Él está roto. Está roto porque perdió a su hijo, está roto porque tiene dudas de fe, está roto porque tiene cáncer, y está roto también porque esta mujer que aparece en su vida, que es una feligrés, tiene un marido que es ecologista, y ecologista extremo, y directamente quiere autoinmolarse el hombre. Y él lo escucha y después se lo toma muy en serio. El marido de esta mujer no llega a inmolarse, se mata con una escopeta, y entonces él se queda como heredando esa sensación, empieza a investigar y se da cuenta que su iglesia está sostenida económicamente por una institución que es muy corrupta y que está recibiendo fondos de ahí. O sea que vemos una persona que está por todos los sitios roto. No hay nada que lo pueda sustentar. Entonces, San Pablo en este capítulo nos va a presentar esa imagen de que somos vasijas rotas, que estamos lastimados por todos los sitios, y desde ahí se camina el camino de la fe, no desde la perfección, ¿no? Entonces, este hombre a lo largo de esta película nos muestra sus luchas, ¿no? Aquí es donde ve a este hombre que se suicida con una escopeta. Esta mujer de alguna manera es la que lo va llevando a replantearse las cosas con más profundidad. Siempre vemos que hay como un personaje femenino que abre un poco puertas, ¿no? Y le da posibilidades. Así que vamos a mirar qué nos dice el propio capítulo. Dice: un vaso de barro llevado al límite donde la fe no se apoya en consuelo. De esto va este capítulo. Ni en el éxito ni en la claridad.
Entonces, hay momentos de la vida donde parece que nos va bien, que más o menos las cosas están ordenadas, pero muchas veces no. Muchas veces nuestra vida es un caos, realmente. Y esto nos dice que se fundamenta en una fidelidad interior que resiste aun cuando todo se oscurece. Entonces esta película nos va a representar al capítulo 4 de Corintios, de segunda de Corintios, que es el desgaste del hombre exterior. Cuando ya estamos gastados, lastimados, la vida nos golpea. Tenemos una presión interior, él tenía dudas de fe. Hay una fe sin triunfo, él predica y a nadie le importa. Nos habla de no desmayar y de saber mirar lo invisible, no fundamentarnos en lo que hay como evidente, porque si no nos caemos, y sostener la luz cuando no hay respuesta de Dios. Entonces, este capítulo nos va a hablar de la luz del logos. Recordemos que el logos es el sentido, es el verbo, es la palabra, pero también es el sentido de las cosas. Un logos importantísimo es el evangelio, ¿no? Es el buen logos, la buena explicación del mundo. Entonces, la luz del logos en un sujeto desgastado. Entonces comienza San Pablo diciendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, recordemos que ministerio significa servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces ya nos plantea la idea de ser fuertes y aguantar. Pablo afirma que la perseverancia espiritual no viene de la fortaleza propia, sino de una misericordia. Aquí lo dice, ¿no? Que hay una misericordia, cordia viene de corazón y miseria, por lo tanto un corazón que puede hacerse uno con la miseria del otro. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Se hace amigo de nuestra miseria. Entonces viene de una misericordia previa. El que no se cree origen no colapsa, ¿no? Cuando nosotros creemos que nuestra fe está formada por nosotros, en algún momento esa fe se va a caer. Pero Pablo dice que la razón por la que puede no desmayar, no aflojar, es porque sabe que esto no se lo ganó, lo recibió, ¿no? Si uno se hace la pregunta de por qué creo y uno tiene respuesta, es como cuando le preguntan ¿por qué te enamoraste de tal? Y uno dice, por tal y cual. Entonces es que no te has enamorado, ¿no? El amor no Pablo, tiene. Sí. perdón que te interrumpa, pero te saliste de la pantalla, creo yo. No sé si todos lo están viendo así. ¿Cómo? A ver. Si Sí, ya ves ha quedado en el yo Ya. también lo veo así. Se ve Patricia, no se ve. ¿Se ve, Patricia? Está destacada Patricia, no tú. Tienes razón. Ahí está Patricia. Sí, es verdad. A ver. ¿Pero por qué? Eliminar destacado. A ver. No, pero estoy... A ver. Qué raro. Volvemos aquí. A ver. Creo que Patricia quiere dar la clase hoy. Me parece que sí. Espera. Lado hablante. No, ¿Pero por qué dice está que no, que no. peor ahora? Ahora me perdí a mí. No sé dónde estoy. Es como si fuera lo de ayer, Pablo, como si tú la hubieras puesto a ella. Lo que hiciste ayer fue ponerla a ella en vez de poner un documento como estás hoy poniendo. Sí, espera. Lado, galería. Vista. Ahora estás tú, ahora estás tú. Ahora estoy yo. Sí. Cosa rara, ¿eh? No Tienes que sé qué. ponerla en vista orador siempre. Sí. Habrá quedado de ayer. Qué raro esto, ¿eh? Puede ser que quedó de A ver. ayer. A ver si me decís ahora si se ve. Voy a volver al... Un segundo. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora. Perfecto. Menos mal que me avisaron, ¿eh? Gracias. Sí, normalidad. Entonces, normalmente siempre hablamos de esto, ¿no? Palaios y kainos, ¿no? El kainos es el espíritu en nosotros y el palaios es nuestro rol social, nuestra máscara. Nuestra máscara se va a identificar con el rendimiento, el resultado y la eficacia. O sea, si este reverendo, si este pastor da sus servicios y hay mucha gente, va a sentir que la cosa va bien. Y sin embargo, cuando eso no va a sentir que todo falla y se derrumba. Pero si lo vemos desde el Espíritu sabe que su lugar es recibir y transmitir. Por eso no desmaya. Entonces, no se mide por el resultado,
se mide simplemente por estar poniendo el corazón, ¿no? Aunque esté agotado. No desmaya aunque esté agotado. Entonces, la palabra ministerio, dijimos diaconía, de ahí viene la idea de servicio, ¿no? Ser un servidor. Y aquí el pastor, como digo, está dando cultos vacíos, está enfermo, él tose y escupe sangre, está aislado, no tiene resultados visibles, nada lo sostiene salvo una fidelidad desnuda, ¿no? Entonces, dichoso el que cree sin ver, decía Jesús, ¿no? Entonces, dichoso aquel que puede estar haciendo una obra aunque no vea resultados. El amor encarnado no promete éxito espiritual. Entonces, ¿dónde siento hoy el cansancio de no ver frutos? Uno puede no ver frutos en su matrimonio, en su crianza de los hijos, en su profesión o en su camino de fe, ¿no? ¿Desde qué lugar sostengo mi fe? ¿Desde mi fuerza personal, yo hago fuerza y aprieto los dientes, o desde la misericordia recibida? ¿Qué significa para mí no desmayar en lo cotidiano? Entonces, en el segundo verso nos dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces, lo que hace este reverendo es ser muy fiel, y de hecho durante toda la película va buscando esa fidelidad en todo. Él quiere, de hecho hay una imagen donde en el cartel de la entrada de su iglesia, él, que siempre se pone alguna frase del día, bueno, él pone esta: Dios nos perdonará, ¿no? Will God forgive us, ¿no? Nos perdonará o nos perdona, como diciendo, me hago preguntas esenciales, ¿no? Entonces, Pablo nos habla de que la verdad espiritual no se transmite por manipulación ni estrategia, no se hace entretenida, no se busca edulcorar, sino que se expone desde lo que uno siente, desde la crudeza interior. Todos sabemos que una persona que habla de la fe desde lo más íntimo convence, pero una persona que sencillamente sabe mucho o es entretenido, quizá no. En primera instancia puede impactarnos, pero después eso se va. Entonces, aquí las conversaciones que tiene él con el activista ecológico, con el esposo de la mujer, se lo toma en serio. Él se hace preguntas. ¿Cómo puede ser que estemos destruyendo el planeta? ¿Cómo puede ser que la empresa que sostiene mi iglesia contamina el ambiente con productos tóxicos, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas que incomodan. Por eso Pablo nos dice aquí que es la manifestación de la verdad. No se adultera la palabra de Dios. A lo largo de los siglos, muchas veces las distintas religiones han adulterado la verdad para acomodarla a lo que conviene, por ejemplo a los gobiernos, y se ha pervertido mucho la iglesia. Por eso las reformas, como la reforma carmelita o la reforma benedictina o la reforma, ¿no?, de cada línea y orden. ¿Dónde sigo usando astucia espiritual? ¿Dónde trato de autoconvencerme, edulcorar, ¿no?, adaptar? ¿Qué verdades evito porque me dejarían expuesto? ¿No? ¿Qué temas no hablo nunca? Porque obviamente me tocarían mis defectos y mis fallas, ¿no? En lugar de al revés, ir a horadar ahí. ¿Qué diferencia hay entre defender la fe y vivir en la verdad, ¿no? Pues yo puedo ser un defensor de la fe, un paladín con la espada y ser de la Inquisición, pero vivo en la verdad. Muchas veces defender la fe es una manera de enmascarar que no vivo en la verdad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿no? Entonces dice Pablo, el evangelio no está ausente, solo está velado por la conciencia cerrada. Entonces, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué esta persona no entiende? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué le parece todo tan complicado cuando la fe es una cosa muy sencilla? Bueno, sencillamente porque son los que se pierden, ¿no? Es decir, los que van en una dirección que no es la del camino de Dios. Para esas personas el evangelio es un galimatías. Es algo que no se entiende, que no lleva a nada, se siente como velado, como hablábamos el otro día. Entonces, el evangelio no está ausente, está velado por la conciencia cerrada, por el miedo o a veces por el propio sistema.
Entonces, no sé si os ha pasado que uno intenta hablar con otra persona acerca de estas cosas y la persona es como que está en un planeta distinto. No, uno dice palabras, dice cosas y esa persona traduce otras. Y uno se da cuenta que es porque esta persona tiene un paradigma cotidiano que no tiene ningún punto de contacto con lo que estamos planteando. Entonces, no sé, traduce todo en términos de premio y castigo o traduce todo en términos racional científico y no hay forma de que pueda captar lo que es la fe. Entonces, eso es una conciencia cerrada y muchas veces eso ocurre, como explicaba Patricia, por el propio sistema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en China la Biblia, los evangelios, han sido modificados. Por ejemplo, la escena donde Jesús perdona a la mujer adúltera y que le dice no, el que tenga que tenga algún pecado, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Y después él le dice, yo también te perdono, vete y no peques más. Bueno, en la versión china Jesús la apedrea, ¿no? Porque en China les parece horrendo que haya perdonado algo así. Les parece que no sienta una base moral. Entonces, las sociedades van creando entendimientos de esto también, de la escritura, y se empieza a tornar un galimatías. Entonces el evangelio está encubierto, lo dice Pablo, ¿no? Entre los que se pierden está encubierto. Esos que se pierden se pueden recuperar, claramente. Entonces la comunidad acomodada en la película, que oye sermones, cuántas veces pasa esto, pero no ve la gravedad, la profundidad de lo que ocurre. La fe existe, pero está velada por comodidad y negación. Entonces, ¿cuántas veces somos simplemente asistentes de la misa o asistentes o cumplidores de normas? Entonces, el amor encarnado no va a forzar a nadie, va a respetar el ritmo de cada conciencia, inclusive cuando duele ver que tiene un velo, ¿no? Muchas veces se trata de acompañar y esperar a ver si en algún momento Dios quiere que esa persona se abra y se dé la oportunidad. Entonces, ¿dónde siento yo que el evangelio no me dice nada? ¿Dónde está encubierto para mí? ¿Qué parte de los evangelios para mí, al leerlos, se me bloquean, ¿no? ¿Podría ser que mi mirada esté velada por miedo o costumbre? O sea, ¿examino yo mi propio paradigma? Quizás yo tenga una manera de pensar, ¿no? Jesús dice, quien tenga oídos para oír, ¿no? Bueno, esto es un oído, una oreja, que oiga. O podríamos decir, quien tenga ojos para ver, ¿no? Que vea. Pero a veces no tenemos oídos, no tenemos orejas, no tenemos ojos, no tenemos manos para asir esto. Eso hay que construirlo. Entonces, no se trata solo de escuchar la buena nueva, sino que alguien te dé manos, oídos u ojos, te la explique, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno dice, ah, vale, ahora sí, ¿no? ¿Qué me ayudaría a volver a abrirme? ¿Qué necesito? ¿Dónde me falta mano? ¿No? Quizá uno dice, esta parábola no hay caso, no lo puedo entender. O cuando Jesús hace tal cosa, no. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Bueno, podemos pensar que es lo que llamamos el ego, por ejemplo. O bien Satán, ¿no? El Dios de este mundo, a veces se le llama el príncipe de este mundo. Ese Dios, el demiurgo también, es ese ego nuestro, ese centro, que en lugar de que ese ego, ese yo, se conecte con Dios, es decir, haga una religare, una religión, volver a ligar, a conectar, y este yo entonces se convierta en un yo sano, en un ego sano. La palabra ego significa yo en latín. Entonces, ahí sería fantástico. Esa es la idea. La religión se basa en que este yo ahora se vuelve a conectar, se religa con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando este yo no se conecta con Dios y hace vida propia, es autocentrado y se vuelve el Dios de este mundo. Entonces, cuando hablamos de Satán o hablamos del príncipe de este mundo o el Dios de este mundo, muchas veces es el Dios yo y para mí, ¿no? Entonces, eso es lo que ciega el entendimiento. Cuando todo empieza y termina en mí,
Esto lo quiero yo, para mí, como a mí me gusta, en el momento que yo quiera y de la manera que yo quiera. Es decir, no hay nada más grande que yo. Entonces dice los sistemas económicos, ideológicos y psicológicos, que no son otra cosa que la proyección de ese autocentramiento, es decir, un montón de individuos autocentrados generan una sociedad autocentrada y anestesian la conciencia y bloquean la luz. Entonces, aquí en la película, esa connivencia, esa conexión entre la iglesia y esa empresa contaminante que aporta dinero, entonces el sistema económico funciona como Dios de este siglo. Porque hay una escena donde el reverendo va a hablar con su superior, digamos, y el superior es como que le dice, oye, lo que te estás planteando es muy complicado. ¿Por qué no te remites a hacer lo que tienes que hacer? Que es dar tus sermones y vender los souvenirs que vendemos en la iglesia, que son muy simpáticos, cantar los cantitos y todos para casa, todos contentos. ¿Qué te estás haciendo preguntas profundas, no? Y ahí él se da cuenta de que están en dos mundos distintos. Él le habla de cuestionamientos interiores, del medio ambiente, de la creación de Dios, ¿no? Y sin embargo el otro le está hablando de que no importa, ¿no? De hecho se propone aquí la teología de esa especie de mecenazgo o tutelado, porque se supone que Dios le dice a Adán, tú vas a ocuparte de aquí de todos los animales, ¿no? Los tienes que cuidar, tú te encargas. Entonces, en el fondo, uno está encargado, como decía San Francisco de Asís, del hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, la hermana Muerte, ¿no? Entonces el amor encarnado despierta conciencia, aunque eso incomode al sistema. Entonces, ¿cuál es el Dios de este siglo que estructura hoy mi manera de pensar? ¿Dónde confundo lo normal con la verdad? ¿Qué es lo normal? Lo que responde a una norma, ¿no? Lo normativo. Cuando mucha gente hace la misma cosa durante mucho tiempo se vuelve lo normal. ¿Pero eso es la verdad? Entonces alguien dice, sí, pero esto siempre se hizo así. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Es como Jesús cuando dice, no sé, el templo. No, este templo, le dicen los discípulos, mira, estas piedras las pusieron aquí. Llevó como, no sé si le dicen como 30, 40 años poner las piedras. Y él dice, ¿qué problema hay? Yo lo tiro abajo y lo reconstruyo en 3 días, ¿no? ¿Qué me impide ver con claridad? ¿Dónde está mi bloqueo? Entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no estamos de nuevo en este autocentramiento. No hablamos de mí y de mis necesidades, sino que de Jesús, ¿no? Entonces es un descentramiento. Entonces el camino del Evangelio es un camino de dejar de servir al Dios de este mundo. ¿Cuál es el Dios de este mundo? ¿No? Yo se llama. Yo. Ego en latín, ¿no? Ese yo es el que nosotros ponemos como lo máximo. Y ahí no hay religión, porque religar es conectar con un otro más grande llamado Dios. Si yo no religo, lo que hago es quedarme en mí, siempre yo. Entonces cuando uno se observa y dice, si uno dice, ¿y porque yo a mí me gusta y no me está haciendo lo que yo quiero y yo querría que me diga yo, no estás en religión. Eso no es religión, ¿no? Entonces aquí se derrumba, Toller, que es el pastor, se derrumba, el reverendo pierde prestigio, o sea, cae en una situación incómoda y solo le queda la verdad, desnuda. Estos son momentos cuando uno toca. Esto es Giovanni di Pietro Bernardone, ¿no? Conocido como San Francisco, en el momento en que se quita toda la ropa que tenía porque el padre le dice, aún esa ropa es mía, yo te he pagado esa ropa. Y él dice, toma, padre, y se la quita. Y el obispo lo tapa con una túnica, ¿no? Para que no quede desnudo. En ese momento él dice, renuncio a ser tu hijo, ahora tengo otro padre. Ese es el momento de quiebre. Es el momento donde San Ignacio de Loyola, con la bala esa de cañón en la pierna, en la cama, recuperándose, tiene una metanoia, un cambio de cabeza. Pero hay que tocar fondo y hay que ser capaz de hacer, como decía Heidegger, la pregunta por el ser de las cosas. La pregunta de qué va esto, qué es esto, qué hay detrás de todas estas normas, ¿no? En lugar de solo cumplir las normas porque todos lo hacen. Es jugártela. Entonces el amor encarnado no busca ser visto, lo que quiere es ser fiel. Entonces una persona que es fiel a sí misma
habrá grados, ¿no? Pero cuanto más fiel eres, mejor duermes por la noche, porque sientes que esa dignidad de estoy en mi lugar, ¿no? Aunque nadie te vea. Entonces, ¿qué imagen espiritual me cuesta soltar? La del santo, la del cumplidor, la de que me aplauden porque, no sé, soy especial o muy famoso. ¿Cuál? ¿Dónde sigo buscando reconocimiento? ¿Qué significa hoy ser un siervo? ¿No? Siervo, no un yo. Entonces dice, porque Dios resplandeció en nuestros corazones. Ahí ocurre lo nuevo, ¿no? Aquí vemos la caída, la ruptura. No nos predicamos sino a Jesucristo. Ese es el momento donde San Francisco da el giro, o San Ignacio, o San Agustín cuando escucha el tole lege, el abre y lee esa frase que dice basta de borracheras, basta de noche, de juerga, y él decide abandonar todo. Ahí es cuando se te derrumba todo, pero ahí es donde resplandece Dios. Ese es el momento de tu desnudez absoluta y al mismo tiempo que Dios resplandece. Es un nuevo Génesis. Se hace la luz por primera vez. Pero no se hace la luz porque ya vimos, no es por esfuerzo. No hay esfuerzo que te dé esta luz. Si no, Dios se podría comprar. Y Dios no se compra. Dios es hijo de la ruptura, ¿no? Dios viene de la ruptura. La luz no viene de fuera, viene de dentro, ¿no? Este resplandecer en el cardía, en el corazón. Entonces, las preguntas son, ¿cuándo sentí luz en mi corazón y no solo ideas? Luz, es decir, sentir una presencia y no opiniones, no pensamientos, una presencia. ¿Qué diferencia hay entre creer y haber sido iluminado? Es decir, no es lo mismo creer que saber, ¿no? Porque uno cree es como, bueno, vale, apuesto a esto, apuesto. Pero hay algo dentro tuyo, un gozo que aparece que te dice, es esto. No, yo no sé lo que es, no sé de dónde vino, cómo apareció, pero ahí hay algo, ¿no? No iluminado al estilo Buda, sino iluminado en el sentido de haber sido tocado por eso. Creo que todos lo hemos sentido en algún momento u otro, pequeños destellitos de eso, ¿no? Y normalmente han sido cuando se ha apagado nuestro yo. ¿Qué zonas de mi vida esperan todavía este Génesis? ¿Cuántas partes de mí todavía no han despertado? Entonces aquí viene el verso clave de este capítulo 4. Las vasijas, tesoros en vasijas de barro. Dice, pero tenemos este tesoro, esto que estamos hablando, esta verdad, en vasos de barro. Es decir, todo esto es magnífico, pero yo soy un desastre. Yo soy un desastre, me pasa de todo. Ojalá pudiera estar en ese nivel, no lo estoy, ¿no? Quizá hice la de San Francisco y sin embargo en otros ámbitos de mi vida sigo siendo el juerguista que era San Francisco antes, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí nos da una clave. Dice, este tesoro, esta profundidad espiritual, ¿dónde está? ¿En vasijas perfectas? No. Somos personas rotas, ¿no? Entonces te está diciendo, ¿para qué? Acá hay un para qué. ¿Cuál es el propósito de que esto sea así? ¿Es que Dios es morboso y nos quiere hacer avergonzar o sufrir? No, es para que se note que no proviene de ti, que no proviene de nosotros, dice Pablo, que esto viene de Dios. Si nosotros fuéramos las ultra vasijas perfectas y el tesoro viniera y nosotros dijéramos, wow, mira, viene ahí la voz de Dios y yo soy el santo de la espada perfecto, yo podría decir qué grande que soy. Pero aquí no funciona así. Justamente, al ser vaso de barro, es lo que dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y decir, no puede ser, yo que quiero ser una buena persona, otra vez estoy haciendo esto. ¿Para qué es? Para que se note el poder de Dios, para la humildad. Entonces, el logos, ¿dónde se revela? En la fragilidad. Ahí se revela. El contraste impide que el yo se apropie. Ese apropiarse, los griegos le llamaban el hibris, ¿no? El hibris, la soberbia, ¿no? El pecado de la soberbia. ¿Qué quiere decir soberbia? Sentirse, yo lo hice. Bueno, con esto no te puedes atribuir, porque todo el tiempo sientes que estás a medio pelo, mal. Entonces jamás puedes levantar cabeza y decir, ¿veis qué grande que soy? No hay forma, no hay forma. A menos que obviamente lo disimules y vendas una idea de
perfección, lo cual hace que no se revele el logos dentro, obviamente. Tendrías que fingirlo todo. La enfermedad de este reverendo tiene un dolor físico, es alcohólico, me había olvidado esto, es alcohólico también, tiene el cuerpo muy deteriorado, se le murió el hijo, está con estos dilemas de fe, dilemas morales también con esto de la contaminación, de la empresa, ¿no? Que sustenta su iglesia, o sea, está mal por todos lados. El vaso se quiebra, pero ahí es donde tiene una lucidez increíble. O sea, esa es la potencia de la situación, ¿no? En alguien quebrado es que esto se manifiesta. En el alcohólico, en el cuerpo deteriorado, en el dolor físico, en la pérdida de un hijo, en todo eso. Por eso. Entonces, la habilidad, Dios no sustituye la fragilidad. No viene y te dice, bueno, listo, te la voy a sanar, ¿no? Por eso habíamos hablado de esta imagen del kintsugi, que recordemos que es ese arte japonés de tomar una vasija que esté quebrada y se la vuelve a unir con esta especie de pasta de oro, ¿no? Y una vez que está armada así, que queda con esas fisuras resaltadas por el oro, queda bonita. Y podríamos decir que este oro, a través de estas partes de oro, se cuela la luz, ¿no? Entonces, a través de tus fisuras se cuela la luz. Entonces, si tú le dijeras a Dios, Señor, sáname de todo esto, quiero ser un santo, quizá Dios te diría, ¿sabes qué pasa? Que si eres un santo no puedo entrar. Necesito que falles, ¿no? Necesito que la cosa no te la puedas atribuir. El día que te la atribuye no funciona, ¿no? Cuenta Antonio de Melo que San Bruno, el fundador de la Cartuja, estaba tratando de rezar y había unos grillos ahí que hacían mucho ruido. Entonces él oró a Dios con su poder interior y le dijo, Señor, haz callar estos grillos, que no me dejan rezar. Y en ese momento se callaron todos los grillos. Entonces dijo, bueno, ahora sí. Y empezó a rezar y se dio cuenta que no podía hilar nada, no había forma de rezar. Entonces se dio cuenta y le dijo, Señor, que vuelvan a hacer ruido. Y volvieron a hacer ruido y ahí pudo rezar. Entonces es ahí, ese es en el ruido, es en la ruptura. Entonces, ¿qué fragilidad intento ocultar para sentirme digno? Que en realidad no va a pasar. Nunca me voy a sentir digno si oculto la fragilidad. ¿Dónde podría la debilidad ser hoy el canal del poder de Dios? ¿Y qué pasaría si dejo de identificar valor con fortaleza? Mi valor no viene de ser fuerte. San Pablo lo dice, somos débiles. Entonces dice esta frase, estamos atribulados en todo. O sea, nos pasa todo, todo. Porque a Pablo lo querían matar, apedrear, meter preso, lo metieron preso un montón de veces, ¿no? Le dieron latigazos. Bueno, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados, ¿no? La frase es un poquito, la extiende un poquito más, acá en el 8 que dice, por todas partes nos aprietan, pero no nos ahogan. Estamos apurados, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, o sea, pone una arriba, como diciendo, nos pasa todo esto, y enseguida te agrega la otra y te dice, pero tranquilo porque no somos aniquilados, ¿no? Entonces, nos dice que hay presión real. Pablo no te está diciendo, mira, si te haces cristiano vas a vivir en un mundo perfecto, no te va a pasar nada. Al revés, te puede pasar enfermedades, problemas económicos, que te quieran dañar, dificultades. Pero hay algo que te va a sostener y es esa luz, esa fe. Entonces, por fuera sí te pasa, pero por adentro no hay colapso interior. No colapsas, porque ahora tienes algo que te sostiene. Entonces el sufrimiento ocurre, pero no ocupa tu centro, ¿no? En la película, esta acumulación de tensiones es terrible, pero Toller, ¿qué hace? No es que huye ni nada. Él lo que hace es convivir con esto, convive y lo explora. Hay una escena donde se pone un alambre de púa, alambre de estos de espino, se lo enreda en el cuerpo y le sangra y todo, y se pone el hábito encima, o la túnica, y bueno, inclusive piensa en el suicidio. O sea,
vive con intensidad todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde siento presión sin estar perdido? Porque esa es la clave. Todos sentimos presión y nos puede pasar de todo, pero la diferencia de alguien que tiene fe o está en un camino de fe es que tiene un algo que lo sostiene. Entonces, no importa lo que pase, te va a doler, vas a estar confundido, porque no lo niega Pablo, ¿eh? No dice, estamos matándonos de risa, ¿eh? Dice, no, no pasa nada. Y acá, en apuros no, dice, no, estamos fantásticos, todo es súper, no sé, entretenido, agradable. No, no, estamos atribulados en todo. Estamos en apuros. No dice que le está yendo bien, le va mal. Entonces, el amor encarnado te ensancha adentro para que el dolor no ahogue. La angustia significa que se te angosta la garganta y no puedes respirar. Bueno, el amor te ensancha la garganta. Entonces no te elimina la presión, te crea espacio. Una persona es entonces espaciosa, magnánima, de alma grande. ¿Dónde siento presión sin estar perdido? ¿Qué prácticas me ayudan a crear este espacio interior? ¿Cómo distingo dolor de desesperación? Yo puedo tener un dolor físico, el dolor de una pérdida, pero estar desesperado es haber perdido la esperanza. Dice, somos perseguidos, o sea, no son personas que las aman en todas partes, somos perseguidos, o sea, mal mirados, no sé, atacados, denigrados, mas no desamparados. Derribados, porque a veces lo han metido preso a Pablo, pero no destruido. Entonces, alguien que tiene fe no se lo puede matar. Le puedes hacer de todo. Gandhi lo dice, se ve en la película de Gandhi. Él dice, podrán tener mi cuerpo, pero jamás tendrán mi corazón, ¿no? O sea, podrán cortarme los brazos, pegarme. Sí, me van a lastimar y me va a doler mucho. Y quizá me muera de eso. Pero nunca van a tener mi corazón. Es porque tiene un hábitat. Esa persona vive adentro. La historia te puede golpear, pero no tiene la última palabra. Entonces, ¿qué caídas sigo leyendo yo como destrucción total? Cada vez que me he caído y me pasa algo, ¿yo qué hago? Lo traduzco como, y bueno, ya está, es el final, ¿qué va a ser? ¿No? ¿Dónde he sido sostenido aún cuando me sentí solo? ¿Dónde sentí algo dentro mío que dijo, no estás solo, yo estoy contigo? ¿Qué significa confiar cuando no hay apoyos visibles? ¿No? ¿Tienes ese lugar en que confiar? ¿Tienes ese, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes campos me hace reposar, aunque camine por el valle de muerte, Él me acompaña, ¿no? ¿Tengo eso? Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, Jesús, como lo dijo el Papa Francisco, es el que fracasó, ¿no? O sea, si miramos la vida de Jesús, es alguien que le va mal en todo, ¿no? Porque predica y nadie lo escucha, se le convierte en unos pocos, los que se convierten no lo entienden, y finalmente muere. Y él dice que va a salvar a la humanidad y muere. Entonces, esa es la imagen de Jesús. ¿Podemos vivir con eso? ¿No? La vida pascual. Eso es la vida pascual. La vida como paso, Pascua. La muerte del ego abre paso a la vida que se manifiesta en lo concreto. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir una vida donde no necesariamente afuera tengas todo un lecho de rosas, sino al revés, problemas, pero dentro, aunque no se vea, uno mira a Jesús y no ve esa salvación, pero está? ¿Podemos vivir con eso en lugar de traducirlo como fracaso? Entonces, Toller, en un momento de la película, renuncia a la imagen heroica, ¿no? Su identidad pastoral muere, ya no quiere ser el héroe que salve a los demás perfecto. Le queda un cuerpo vulnerable donde algo nuevo pugna por manifestarse, ¿no? Entonces, ¿somos capaces de realmente dejarnos romper, ¿no? De vivir esa Pascua, lo que te daña y te transforma? Entonces, ¿qué identidades mías están llamadas a morir hoy? La idea de Jesús es morir en la cruz, es cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo sigo queriendo sostener? ¿Cuáles de mi yo, ¿no? De mis palaios, ¿no? De mis aspectos del palaios, de mis máscaras, quiero sostener a toda costa?
¿Por qué no permito que eso también se matice, se destruya, se renueve? ¿Qué vida podría manifestarse si yo permito esta pérdida? Pascua significa paso, como se suele decir, de la vida del hombre a la vida de Dios, ¿no? De Egipto a la tierra prometida. Pero hay que salir. O sea, ¿cuáles son mis Egiptos? Mis comodidades, mis zonas de confort. ¿Dónde percibo que ya hay una Pascua en camino? Que está marchando, que está avanzando. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, nos animamos realmente a vivir en vilo, vivir siempre al filo, ¿no? Al filo de esa zona de confort, o siempre nos estamos quedando 3 pasos atrás, por las dudas. Entonces, esto no es un gesto heroico puntual, no es que uno diga, voy a inmolarme, no, es una entrega cotidiana. O sea, inmolarme cotidianamente en esa cruz ante el otro, ante lo que ocurra, constantemente. Aquí Toller tiene una disponibilidad total a cargar con el dolor ajeno, aun cuando eso lo consume físicamente. O sea, lo que le cuenta este ecologista, él se lo apropia, él lo toma en serio y le duele, ¿no? Como vemos también en la película que va a representar el capítulo 5, que es esta de Sean Penn y Susan Sarandon, donde Susan Sarandon es una monja que acompaña a Sean Penn, que es un asesino, y ella, en lugar de mirarlo como, bueno, te acompaño, pero eres un asesino, no, sufre un montón, se hace una, tiene misericordia, ¿no? Es decir, un corazón que conecta con la miseria ajena. Entonces el amor encarnado no va a negar la carne. Amar sin carne, descarnadamente, no es amar. La va a atravesar con sentido. La vida divina se expresa en lo mortal, en lo mortal. Por eso María Magdalena busca a Jesús en el sepulcro y los ángeles le dicen, ¿para qué buscas entre los muertos al que está vivo? Dios no está en lo muerto, no está en las grandes ideas, en lo trascendente, en el vacío. ¿Y dónde está? Se pregunta internamente ella. Y ahí el hortelano, el jardinero le habla de atrás y le dice, María, ¿a quién buscas? Soy yo, estoy aquí, en el mundo. Y dile a mis discípulos que voy a Galilea, le dice encima, a Galilea, ¿no? A lo más cotidiano de todo, ahí, Galilea, ahí los voy a encontrar. Entonces, ¿qué entregas pequeñas me cuesta asumir? ¿Dónde temo perderme al darme? Porque ese es el miedo. ¿Qué pasa si yo me abro, si yo me doy, después me perderé? ¿No? Pero justamente los últimos serán los primeros, ¿no? Y dando se recibe. Es decir, cuanto más me doy, más me tengo. Porque esa idea de que yo soy yo cuando yo me tengo es una idea del Dios de este mundo, muy estrecha, narcisista. Pero hay un yo que es el que se propone aquí, que es un yo que se encuentra por mediación del otro. O sea, yo no me encuentro en mí, me encuentro en la interrelación con el otro. Entonces, Dios, el yo verdadero es un inter, es un entre yo mismo y el atardecer que estoy contemplando. O sea, en ese entre es donde se da el yo. Eso soy yo. No soy algo que está aquí o allí, está en el medio. Es decir, en el amor. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Entonces, el apóstol se da cuenta que genera vida en otros. Esa muerte que actúa en él da vida a los demás. La muerte en nosotros y la vida en vosotros. Muriendo yo te doy vida a ti. Eso es lo que hace Jesús. Da la vida. Él dice, no hay nada más grande que dar la vida por un amigo, por el otro. Entonces, así funciona. Queremos fecundar a otros. Queremos fecundar a otras partes nuestras. Hay que morir también. Y morir significa salir del centramiento. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si toda nuestra vida se basa en yo quiero, a mí me gusta, yo quiero de esta manera, ¿no? Entonces Toller tiene una influencia silenciosa en todos los que se cruzan con él. Su sufrimiento no se cierra sobre sí mismo. Él genera preguntas, conciencia, vida, ¿no? Interpela.
una persona que te interpela, que te atraviesa, que te inquieta, que te hace, como se suele decir, te hace ruido, te chirría, ¿no? Si yo voy por la vida no queriendo molestar a nadie, no despierto a nadie y nunca muero. Al revés, tengo que inmolarme. ¿Quién se beneficia hoy de mis renuncias? Nadie. Vivo una espiritualidad para mí. Ese no es el verdadero yo. ¿Dónde veo que mi entrega genera vida en otros? ¿Qué me impide dejar circular la gracia? ¿No? Entonces, la fragilidad no contradice la gloria, la revela. Eso lo estamos viendo. Vasijas, estamos en vasijas de barro, ¿no? Entonces, continúa diciendo, hablando de esto, la fe que habla, la esperanza pascual y la mirada en lo invisible. Entonces dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, ¿no? Entonces, la fe no es muda. El otro día decía Antonio Oliver Monserrat que todo cristiano es un catequista. O sea, ser cristiano es ser catequista, pero no solo con palabras, como se dice de San Francisco, que él se la pasaba predicando y a veces hasta con palabras. O sea, estamos llamados a no al encerramiento de, uy, qué bueno, esto es buenísimo, me hace tanto bien y me lo quedo para mí. No, al revés, siempre al compartir con el otro. Y ese compartir es hablar. Eso es hablar. Entonces la fe nunca es muda. Cuando es vivida, se expresa. De la manera que sea, no como propaganda, no es convencer, sino desbordamiento. Jesús constantemente se derrama, se vuelca, ¿no? Como cuando la hemorroísa lo toca y él dice, salió poder de mí, ¿no? O cuando grita. El diario de Toller, él escribe un diario, recordemos que esta película es de Paul Schrader, el que escribió Taxi Driver, la famosa Taxi Driver de De Niro. El diario de Toller, que también era un protagonista torturado, ¿no? Que creía en algo y quería eliminar a personas que eran negativas. Escribir es su forma de hablar, cuando la palabra pública se vuelve imposible. La fe se expresa aún sin audiencia. Esto es como el que dicen, tú tocas la guitarra, ¿no? Sí. Y si no hubiera nadie para escucharte y estuvieras en una isla desierta, ¿tocarías? Y hay quien dice, no tocaría porque no habría nadie para escucharme. Esa persona no ama el arte, no es músico. El músico te va a decir, yo tocaría aunque fuera la última persona en el planeta, porque amo tocar. Bueno, el que vive en la fe, expresa la fe, no sé, en su propia casa decorándola, cantando una canción solo, orando. No importa si hay alguien al lado, si hay, mejor, ¿no? Entonces el amor encarnado encuentra voz incluso en el silencio. ¿Qué creo tan profundamente que no puedo dejar de expresar? Eso es lo que es verdadero en tu vida. Todo lo que uno dice, esto cuando me jubile ya no lo hago más. Eso es provisorio. Las cosas que son provisorias vienen y se van. Si un día la fe dijiste, uy, la semana pasada arranqué a creer con cristianismo, porque vi una película y me gustó, eso se te va a ir en algún momento. Pero cuando hay algo que te vino y tú dices, no sé por qué, no sé de dónde me vino esto, pero está aquí, llegó y no sé cuánto me durará tampoco. Seguramente eso se queda toda tu vida, porque no depende de nada. ¿Dónde callo por miedo a perder aceptación? ¿No? ¿Mi palabra nace de la vida o del cálculo? Cuando a Jesús le dicen los fariseos, diles a estos que se callen, a tus discípulos, estos que gritan mucho. Y él dice, si yo les dijera que se callaran, las piedras empezarían a aclamarme. O sea, quien vive en la fe se le sale por los poros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Le está escribiendo a los Corintios, ¿no? La esperanza cristiana no es optimismo, es una certeza ontológica de resurrección compartida. Certeza ontológica es esencial. Es una cosa que lo llevas en los tuétanos. No es que, bueno, sí podría ser que cuando muramos, quizás sí, bueno, esta idea del cielo, vaya a saber. No, es obviamente que es así.
obviamente lo siento, ¿no? En todo mi ser, mis tuétanos. Entonces, este resucitar, ¿no? Es como volver a suscitarse, volver a aparecerse, volver a manifestarse. Toller en la película, pese a la enfermedad y su desgaste, su horizonte no es sobrevivir, él no es que busca sobrevivir, sino que lo que busca es fidelidad, ¿no? Cuando uno busca eso, trasciende, ¿no? Se sale del tiempo, ya no te importa vivir una vida donde, bueno, ¿cuánto dinero puedo llegar a hacer? ¿Me puedo comprar 3 coches? Cuando tienes esa fe interior, esa temporal, sientes que no se va a acabar nunca, es como el amor te saca del tiempo. Cuando estás enamorado no piensas en acumular cosas, lo que piensas es esto es, no sé, el amor, como dice el Cantar de los Cantares, es más fuerte que la muerte. Claro, ¿cómo no? Porque me saca del tiempo. El enamorado nunca sabe cuánto. Tú sabes que pasaron 5 horas, para mí fueron 2 minutos, dice el enamorado. Está fuera del tiempo. Y vivir en la fe es vivir enamorado, con 1000 dolores, pero enamorado. ¿Desde dónde vivo la esperanza, miedo, resurrección? O sea, miedo o resurrección, ¿no? Es decir, la esperanza que es, ojalá Dios no se enfade conmigo y me perdone todos los males que hice. Eso es que tienes un Dios, no sé, dictador, ¿no? O lo pienso como resurrección, voy a ser transformado, ¿no? ¿Cómo cambia mi presente si confío en un destino compartido? Es decir, esa idea de yo me salvo en mi propia capsulita, cuando vaya al cielo me encuentro con Dios yo. No, Pablo está diciendo, nos vamos a encontrar todos y nos presentará juntamente con vosotros, dice. Dios, el que resucitó a Jesús, nos va a resucitar a nosotros y nos va a presentar con vosotros, ¿no? ¿Qué significa ser presentado junto a otros? Comunidad de almas. Entonces esa idea de ser como hacer comunidad aquí es lo mismo que hacer comunidad allí. Porque todas estas cosas son por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, para Pablo es importante el grupo, el conjunto. Pablo se podría haber quedado ahí donde se fue, a Arabia, ¿no? Y quedarse ahí, después se fue para Cilicia, de donde era él, y se podría haber quedado ahí cuando lo llamaron de Antioquía, decir, muchachos, yo estoy tranquilo aquí, con mi negocio, él se dedicaba a hacer tiendas de campaña, estoy con las tiendas, me va bien, no me fastidiéis. ¿Y qué hizo? Se puso a viajar, a predicar y a conectar cada vez más gente, ¿no? Entonces, la gracia circula. El otro día lo dijimos, la pericóresis, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Viven en una cápsula cada uno así, cada uno está en su cápsula, el Padre con las cosas de Padre, el Espíritu con las cosas de Espíritu y el Hijo con las cosas de Hijo. No. Hacen esto. Constantemente están dialogando, ¿no? Están hablando entre sí. Se llama pericóresis, esa idea. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Interaccionar, hablar. Oye, tú sabes que... Y por eso dice Pablo que cuando la gracia, cuando esa fe circula, se multiplica y se convierte en gratitud, ¿no? Porque todas estas cosas que hacemos, que sufrimos, son por amor a vosotros. ¿Para qué? ¿El para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, o sea, la gracia baja, como en Pentecostés, que bajó el Espíritu porque había un grupo, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, ¿no? Había un grupo y gracias a eso sobreabunda la gloria de Dios. Entonces, no el camino de fe, el camino cristiano no es solitario, no es individual, ¿no? Entonces, Toller deja en otros, aún sin reconocimiento público, ¿no? Semillitas, como la parábola del sembrador, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde yo me la guardo, la gracia? ¿En qué cosas yo digo, uy, esto me va a hacer bien? No se lo voy a contar a nadie, lo voy a estar, qué lindo cuando yo me pongo acá a leer la Biblia solo. Mal. No estás ayudando a que la gracia sobreabunde. La gracia va a sobreabundar cuando somos muchos. ¿Qué experiencia podrían volverse fecundas si circularan? Todos sabemos, agua que no circula se pudre, ¿no? Bueno, por eso Antonio Oliver Monserrat dice siempre que la fe, hay una fe de río o de arroyo y una fe de charca.
La fe de charca es un charco, está estancado. Y la fe estancada se pudre, se pudre. Por eso Jesús le dice a la mujer del pozo, yo te voy a dar un agua, agua viva. Agua viva significa agua que fluye. Cuando un agua no fluía en la antigüedad, no se podía beber, hoy tampoco. ¿Cómo practico la gratitud en lo cotidiano entonces? Por tanto dice, no desmayamos. Antes, aunque y esto es importantísimo, nuestro hombre exterior, ¿quién es el hombre exterior? El palaios. ¿Quién es mi hombre exterior? Por ejemplo, aquí, Pablo, ¿no? Veloso. El que está hablando ahora, ¿no? Que cumple un rol, no sé, docente, si uno quiere. Ese es el hombre exterior. Eso se desgasta. Yo me puedo agotar, el día de mañana puedo dejar de hablar bien porque mi cerebro no funciona bien, puedo tener Alzheimer, eso se desgasta. Me puedo lastimar, me puedo accidentar, todo eso se desgasta. Pero el interior se renueva, es como una cosa inversa. El de afuera se desgasta más, el de adentro crece más, se renueva de día en día. O sea, desde que nacemos, nuestro hombre exterior cada vez se va haciendo más flojito. Y desde que nacemos, el hombre interior, al revés, va haciéndose más grande, más potente. Es como un trabajo inverso. Entonces, el desgaste exterior no implica decadencia interior. Hoy ya ha perdido eso. En la antigüedad, el anciano, en la iglesia se hablaba de los ancianos. ¿Qué eran los ancianos? Personas que a veces tenían que ver con la edad, muchas veces, pero otras veces no tanto, que habían desarrollado un hombre interior muy rico, ¿no? Ese es el anciano. Normalmente venía acompañado de los años, porque los años te ayudaban a entender esto. Pero hoy en día no. Hoy en día el anciano es el que se lo lleva a un geriátrico, a una residencia, porque molesta, ¿no? Y sin embargo, en todas las culturas antiguas era el reservorio del saber. Que afuera era viejo y que tenía achaques y no podía caminar y que no podía ni masticar, ya, es verdad, claro. Pero se lo cuidaba porque era el que tenía ese conocimiento. Hoy en día no. Hay una renovación cotidiana que no depende del cuerpo ni del éxito. Entonces, Toller, el protagonista, se debilita por la enfermedad también, el cáncer, pero su lucidez interior se afina. La vida interior no depende de la vitalidad física. Entonces, ese miedo a envejecer que tenemos, miedo al deterioro, si uno hizo casa, la casa construida, la parábola, la casa construida sobre piedra y la otra sobre arena, la que construye la casa sobre arena, sube la marea y se la lleva, el que construye sobre piedra, sube la marea y no te la lleva. ¿Por qué? ¿Cuál es la piedra? La piedra, Cristo es la piedra. Bueno, quien construye sobre esto, construye una vida interior, no hay nada que te afecte, ¿no? Exteriormente sí, obviamente tu cuerpo tiene problemas. Entonces, ¿qué signos de desgaste vivo hoy? ¿No? Por ejemplo, de desgaste exterior. ¿Dónde experimento una renovación interior a pesar de todo? O sea, ¿qué desgaste vivo? Y bueno, no sé, me duelen los músculos, me duelen los huesos, la digestión. ¿E internamente? ¿Hay algo internamente o no has construido hombre interior? No has construido kainos, espíritu. ¿Qué mido como éxito espiritual? Hay gente que mide como éxito espiritual, no sé, poder sentarse muchas horas en meditación sin moverse. Bueno, cuando seas viejo no vas a poder porque te va a doler todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque yo puedo ir en peregrinación. Bueno, va a llegar un momento que no vas a poder ir en peregrinación. Porque esta leve tribulación momentánea, así lo plantea Pablo. Todo lo que te pasa y me pasa, para Pablo es una tribulación momentánea leve. Y uno dice, no, pero Pablo, apóstol, no sabe lo que me está pasando a mí. A mí me pasa esto, tengo esta enfermedad. No, dice Pablo, eso es una tribulación leve y momentánea. Y eso, te dice Pablo, además produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque Pablo es capaz de traducir todo lo que le ocurre en esta clave, en clave de fe. Pero para eso necesitas tener manos, oídos, como habíamos dicho, y que alguien te ayude a forjar esa herramienta. Y ahí uno escucha el logos, la palabra, y la palabra hace nido en ti. Entonces el dolor leído desde la eternidad, si no, es morboso. Si no, uno dice, es dolor, nada más. Esto no sirve para nada. Si es así, te transfigura. Entonces no hay que negarlo. No es que
me lo quiero quitar de encima o no, lo niego, no me pasa nada a mí. Se resignifica, se le da otro significado. No como prueba, no, es como ruptura de la vasija, kintsugi, ¿no? Es esto, inclusive las heridas de mis errores, de mis enfermedades, son esas líneas de oro. Y a través de esas líneas de oro es que ese Dios brilla en ti, justamente. Entonces, el amor encarnado no romantiza el dolor. No es esta cosa de, uy, me voy a lastimar más todavía entonces con un clavo. No es eso. Pero confía en la fecundidad cuando se atraviesa con sentido. Y esto se comparte, se lo empiezas a contar a otros y, sí, en serio, claro, mira, y se genera algo más grande. Entonces, ¿qué tribulación vivo yo como definitiva? ¿No? Como diciendo, esto que me pasa a mí es el acabose. ¿Cómo cambia mirarla desde un horizonte más amplio? Este que estamos hablando. ¿Cómo te cambia? Esta enfermedad, esta pérdida, este traspié económico, lo que sea. Lo cual no quiere decir que no te pase, ya lo dijo Pablo, ¿eh? Estamos, no sé, atribulados, aplastados, ¿no? Perseguidos. Sí, ya lo dice Mateo 5 con las bienaventuranzas. ¿Qué peso de gloria se podría estar gestando dentro? Dice, miramos dos más. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, el espíritu, quien vive en el hombre nuevo, se acostumbra a habitar en lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo contrario, lo visible es lo que me pasa. Acontecer y ser son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué me acontece? Me acontece este dolor de cabeza, me acontece este traspié económico, me acontece... ¿Qué soy detrás de los aconteceres? Bueno, eso es lo invisible, es lo que no se ve. Uno no ve el ser de una persona, uno ve el hacer, ¿no? Por eso estamos tan acostumbrados a hacer gestos para mostrarle a los demás cuánto los queremos. Un ramo de flores, un regalo, ¿no? Entonces, hay que aprender a habitar lo invisible, que sostiene a lo visible. Esas flores provienen de un amor que sientes por una persona. Pero nos olvidamos de esto. Y habitar aquí, esto no te lo quita nadie. Esto es lo más profundo. Es lo que decía Gandhi. Aquí te pueden matar y cortar en trocitos, pero esto no te lo va a quitar nadie. Ahora, si no tienes nada dentro, cuando te quieran quitar el cuerpo, vas a sufrir mucho porque vas a decir, es lo único que tengo. Entonces, hay un final en la película. No hay un cierre visible, pero permanece una fidelidad invisible que sostiene todo el relato. Tiene un final bastante extraño, donde no nos dice qué va a pasar después. Entonces, ¿en qué me centro hoy? ¿Qué miro? ¿Mis aconteceres o mi ser? ¿No? ¿Qué realidades invisibles sostienen mi vida? ¿Las veo? ¿No? Por ejemplo, voy a cocinar algo rico para tal persona. ¿Estoy viendo lo que hay dentro mío o solo veo el acto que estoy haciendo o que me hizo otro? ¿No? ¿Cómo entrenar una mirada más profunda en lo cotidiano? No se trata esto de, bueno, vamos a migrar a lo interior, por lo tanto ya no regalo más flores, ya no cocino nada, porque eso son aconteceres. Me interesa solo el ser, ¿no? No, se trata de que el ser se ve, ya lo dice Jesús, por sus obras los conoceréis. O sea, ¿tú quieres conocer tu ser? Bueno, vas a tener que conocerlo a través de tu hacer. Porque el ser es invisible. ¿Cómo se hace invisible? Por su hacer. Por ejemplo, un fantasma, ¿uno lo puede ver? No. Pero si el fantasma mueve un objeto, ahí está, dices, ahí está. ¿No? Es por el gesto que hace. Entonces, ¿cómo noto mi ser? A través de mi hacer. Entonces, en lo cotidiano, yo puedo ver. Si yo tengo haceres dañinos, es que no estoy cultivando ningún ser adentro. No proviene de un ser. Proviene de meras conveniencias. Pero si yo veo que tengo actos, por sus obras los conoceréis, actos dulces, amables, de concordia, de armonía, es porque están viniendo del ser. Entonces estoy diciendo, wow, mira, cómo le sonreí a esta persona, le ayudé a tal otro, le alegré el día a un tercero. Hay un ser interior aquí.
O sea, me doy cuenta por eso. Por eso es tan importante lo cotidiano. Porque sin lo cotidiano no hay forma de conectar. Es como si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a apagar todos los pensamientos y me voy a conectar con el ser. No, es invisible el ser. El ser no se puede ver, se ve en los actos. Se ve en la expresión que manifiesta a través de lo cotidiano. Entonces este capítulo 4 nos ha llevado en un recorrido que es una cartografía del espíritu, pero encarnado, ¿no? Encarnado, no afuera. Es decir, porta un tesoro en barro, es decir, el espíritu está en tesoros de barro. Nuestra vida es falible, tiene 1000 dificultades, sufre pero no colapsa, porque lo que sufre es el hacer, no el ser, ¿no? Muere para que otros vivan, es decir, es capaz de sacrificar haceres para que otros recuperen su ser. Habla desde la fe, no desde las ideas, habla desde esa luz interior, de ese hombre interior, espera desde la resurrección, ¿no? Como diciendo, confío, tengo la esperanza que vamos a resucitar. O sea, te miro y veo el desastre que eres y sin embargo tengo fe en que Dios te va a resucitar. Es decir, Dios te va a volver nuevo. Se renueva interiormente, resignifica el dolor, no se queda con el dolor y nada más, y aprende a mirar lo invisible. Entonces podríamos resumirlo en esto, ¿no? Esta visión nos propone no huir del mundo, no negar el cuerpo y no absolutizar el fracaso. Nunca decir, ya está, esto es un desastre. Y vive desde una fuente más profunda. Así que bueno, vamos a ver hasta ahí nada más, que es el capítulo 4. Y ya dijimos que esta película es la que lo representa en este caso. Se podría representar con otras también, pero esta es la que se presenta de una manera muy espejada, podríamos decir. Este es el activista ecológico. Él está preso y cuando su mujer, que es esta de este lado, Amanda Seyfried, ella está embarazada, entonces a él lo dejan salir de la cárcel por el embarazo de su mujer, pero él a la vez quiere que la mujer aborte porque no quiere que el hijo venga a un mundo que está contaminado y es un desastre. Este es el que se acaba suicidando. Esta mujer es la que lo interpela al pastor, que seríamos nosotros, ¿no? Siempre la figura femenina, ya vemos que es la Sofía la que aparece a movilizarnos. Esta es una chica que está como enamorada de él y le propone iniciar una relación nuevamente, porque los pastores anglicanos y demás sí pueden casarse, pero él no quiere. Entonces también es otro tema para él intenso. Y bueno, además de la enfermedad que ya dijimos que él tiene, es el alcoholismo que arrastra. Él toma sus medicamentos mezclados con alcohol muchas veces, que no debería hacerlo. Esta es una escena final que hay con la esposa, que están así, están uno sobre el otro y mágicamente empiezan a flotar así como por encima de distintos paisajes de la tierra, que es una escena medio surrealista. Esta es la iglesia, es una iglesia que, como digo, es más un lugar de visita de gente curiosa que otra cosa. Aquí es cuando se prueba el chaleco explosivo que iba a usar el otro, porque él se lo toma en serio, todo lo vive con intensidad, ¿no? A ver si vemos alguna imagen más que lo represente bien. Bueno, más o menos van por el mismo lado. Por eso aquí pone, esto muestra cómo él se lo toma en serio, este cartel de la iglesia de él, que aquí pondría, no sé, Evangelio de Juan, tal cosa, que es lo que se va a leer ese día. Él pone, ¿nos va a perdonar Dios? ¿No? ¿Dios nos perdonará? O sea, él se hace preguntas, no lo vive todo de manera fría. Y esa es lo distintivo de una persona de fe profunda. San Francisco de Asís no se lo tomaba en gracia todo, así como que qué divertido, estoy ahora por moda haciéndome, no. Y lo mismo San Agustín, y lo mismo San Ignacio, y lo mismo Teresa de Ávila, o Teresita de Lisieux, o San Juan de la Cruz. Eran gente que esto lo vivían con toda la intensidad de todo su ser.
O sea, lesiva la vida aquí. A ver qué os parece. Pablo, Sí, Rosa. cuando tú estabas hablando al principio estabas exponiendo y hablabas del caso de él, que bueno, que ha perdido a su hijo, que está enfermo, que es alcohólico, nadie va a la iglesia, o sea, todo va mal, es como la frase con la que ha cerrado ahora de absolutizar el fracaso. Todas las veces que has estado refiriendo estas cosas y comparando con lo que decía San Pablo, me ha recordado todo el tiempo a Víctor Frank cuando está en Auschwitz y entonces él dice, entre las reflexiones que tiene en sus libros, él habla de como de que no preguntarte por qué me pasa esto a mí, sino qué espera la vida de mí. O en este caso yo diría, ¿por qué Dios me ha puesto en esta situación? Dios me ha puesto en esta situación para algo, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que hacer si todo esto está tan mal, si yo lo que quiero es morirme? Pero esto tiene que tener una explicación, o sea, una razón. Ahí tiene que haber una motivación. Y esto es lo que quería decir, que todo lo que estás contando me está llevando a esta pregunta. Sí, Señor, esto tú me dirás o muéstrame qué tengo que hacer para seguir en este camino, ¿no? sí. Cuando Job pasa por esos momentos difíciles que lo pierde todo también, ese es el libro de la Biblia más profundo de todos, a nivel sapiencial, es un libro sapiencial. Job lo pierde todo y tiene, por un lado, tres amigos de él que le dicen, algo habrás hecho, por eso te pasa. La esposa le dice, maldice y muérete, ¿no? Como diciendo, esto no va a ninguna parte. Hay un cuarto amigo, Eliú, que le dice, que es más jovencito, que le dice, esto será para algo, Dios te estará enseñando algo. Pero aún eso, el para qué, que muchas veces nos escudamos en ese para qué, es una ansia de querer resolver algo. Es como, Señor, dime el para qué y ya me quedo tranquilo. Yo sé que esto va bien, dame el para qué. Y Job rechaza aún a ese Eliú y le dice, no quiero saber nada con vosotros, con ninguno de vosotros. Le voy a preguntar al jefe, le voy a preguntar a Dios. Y le dice a Dios, Señor, ¿por qué me haces esto? Y aparece Dios y lo abruma, lo avasalla, lo denigra, le trata de gusano, de tonto, y no le dice nada, nada. Y sin embargo después le recompensa de nuevo con todo y mucho más. Entonces, quizá de lo que se trate es no de preguntar el por qué, que lo decía Antonio el otro día, que los por qué son porquerías, decía él. Víctor Frankl, viste que siempre Antonio, que sabe alemán, dice que el libro, el nombre original era Decirle que sí a la vida, ¿no? Nosotros lo conocemos como El hombre en busca de sentido, pero él dice que se llama verdaderamente algo así como Dile que sí a la vida, decir que sí a la vida. Entonces, decir que sí es, no tengo ni idea de a dónde va esto. Señor, yo no sé para qué me diste esta enfermedad, yo no sé cuánto va a durar, qué tengo que aprender de esto, no sé, que era lo que los amigos le decían a... Yo lo único que sé es que esto es lo que hay. Nada, acompáñame, Señor, te pido tu compañía, tu apoyo, eso es todo. Se hará camino al andar, lo iré descubriendo cada día un poquito. Entonces, es soltar el control aún en eso. Es caminar como de la mano de Dios. Dios sabrá. No tengo idea yo. Bueno, me encanta que hayas hecho esta ampliación y esta disertación sobre es verdad que realmente no hay pregunta porque cuando te quieres morir, cuando estás tan mal, en realidad tú estás percibiendo el silencio de Dios, porque El tú estás silencio. muy mal, tú te quieres morir y lo que estás es recibiendo el silencio nada más y sigues. Y bueno, también te quería decir que me ha encantado que pongas esta alegoría de la técnica esta japonesa de que embellecen las cosas que se fracturan con esa pasta de oro y hacen que cobre un valor infinito, ¿no? Casi espiritual, porque en realidad así estamos todos, ¿no? Con nuestras heridas remendadas, como las vasijas esas.
Que Te felicito. fíjate qué curioso que las arrugas son una forma de eso y hoy en día las tapamos. Sí, Hacemos la sí. cirugía para que no se vea la arruga. Atención que no me he pasado el filtro ni nada, que me lo sugeriste todo el otro día. Gracias, Pablo, qué bonito. A ti, a Muchísimas ti. gracias. Hola Pablo, Hola, Chena. hola a todos. Felizmente llegué tarde, pero llegué. Pues, hay muchas cosas, todavía tengo que acomodarlas en mi cabeza de todo lo que has compartido. Mm, pero algo que a mí siempre me ha como llamado la atención y siempre me cuestiona mucho dentro es estas experiencias que has mencionado, ¿no? San Ignacio, Francisco. Agustín, o sea, llega un momento en sus vidas en que no hay duda, o sea, no hay duda de lo que tienes que hacer, o sea, no importa si vas a pasar hambre o no. Entonces siempre me ha cuestionado esa claridad, ¿no? Porque digamos, yo vivo siempre en en el dilema de sentir que el corazón me tira para dejar mi vida administrativa, pero cómo dejarla si necesito también un recurso, un soporte. Entonces muchas veces me encuentro en el dilema de, a ver, si ellos se abandonaron hasta incluso para tener una vida de mendigos, ¿no? Por esa búsqueda del amor a Dios. Ahora a veces me consuelo diciendo, era otra época, es diferente, ¿no? Y también diciendo, ahora sí, pues dejo eso, pero tengo compromisos, tengo que mantenerme yo sola porque soy solo yo para mí. Bueno, tengo mis padres que están mayores y en fin. Entonces, como que no termino de encontrar ese punto medio, ¿no? Porque otras veces digo, bueno, estoy acá, esto es donde Dios me ha puesto y pues acá, ¿no? Estaré hasta que la vida se mueva para que yo vaya a otro lugar, porque también creo eso, ¿no? O sea, basados en que ni un pelo de tu cabeza se cae si Dios, si el Padre no lo quiere, entonces, si tú tienes que ir a algún lugar, irás por un empujón, por una caída, por un accidente, ¿no? Como dicen en México, lo que es para ti, aunque te quites y lo que no es, aunque te pongas, ¿no? Mm, Entonces, pero ¿cómo saber? No sé, me estoy explicando bien, ¿no? ¿Cómo saber realmente discernir es cuando ya es el momento de dejar algo ir hacia algo más? Yo tengo que sí, hacerlo, yo, o sea, ¿cómo? entiendo lo que dices. Yo creo que la certeza nunca es en el hacer, siempre es en el ser. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y San Agustín no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Le vino esa voz que le dijo, abre y lee, y lo que encontró es basta de juerga, basta de borracheras y nada más. O sea, lo otro no estaba. San Francisco decidió en ese momento hacer ese cambio después de que lo tomaran preso en una batalla y después fue a una iglesia y pidió que le abrieran 3 veces los evangelios, pues no tenía ni idea cuál era, tenía que ser su camino, y eligió ese modo de abrir 3 veces los evangelios. San Ignacio de Loyola, después de haber tomado esa vida en mendigo, copiando a San Francisco, que era su imagen, porque había leído Vida de Santos, eh, en algunos momentos se puso muy mal de la cabeza y se quiso suicidar, quiso tirarse por después de una liturgia de las horas, de una de las horas canónicas, quiso tirarse por un balcón. Entonces, no eran personas que lo tenían todo clarísimo, eran personas que hacían camino al andar. Yo creo que la certeza es en la fe interior, en una disposición, es una disposición a Dios. En eso tú sientes que ahí hay algo verdadero y que sí está ahí. Ahora el cómo nunca se sabe, el cómo se construye cada día. Si no, si no, uno creería que hay como una especie de, en el cielo, como una especie de chapa puesta en algún sitio que dice, Chena tendría que ser una, y es cuestión de que tú la descubras. Es que no hay eso, no hay. Es todo por hacerse. Sí, Ningún pero profeta tuvo claro qué tenía que hacer. o Nosotros sea, creemos que entonces es el anclarte en esa confianza de Dios. No sé si lo dije el anterior sábado, pero en otra reunión de otra cosa,
maestro de terapia y terapeuta sufí, decía, hacía la alegoría, ¿no? De que es la confianza en Dios en la que vivimos es como ese trapecista, ¿no? Que está allí balanceándose, sabiendo que su otro compañero le va a dar la mano, ¿no? Sabiendo que el otro trapezo va a aparecer y por último sabiendo que hay malla abajo, ¿no? Esa es la confianza del trapecista. Y decía como alegoría que pues que Dios te pone o algo que te sostiene o alguien que te sostiene o al final hay algo más grande que te sostiene, ¿no? Porque como tú dices, nunca se sabe el qué, a veces ni el Eh, cómo, ese ¿no? Si no es trapecista, lo que hay adentro. Ujú. ese trapecista cuando salta, si te pregunta a ti antes de saltar, oye, ¿qué le doy? ¿La mano derecha, la izquierda o las dos al que? Y la respuesta va a ser depende, depende de lo que haga el otro. Si ves que te pone una mano, tú dale la que corresponda, no lo tengas planeado. Entonces vas haciendo camino al andar, porque en el fondo no importa el hacer. Uno dirá, no, ¿cómo? Ser monje es totalmente distinto a ser, no sé, mecánico de coches. No, no, porque lo que importa es la disposición que tengas, cómo estás dispuesto interiormente. Después, ¿qué hagas? Da igual. Hay monjes que se meten a monjes y viven como mecánico de coche y otro que se mete a mecánico de coche y vive como monje. O sea, no te garantiza la acción exterior tu estado interior. Pablo de Tarso hubiera elegido quedarse tranquilo en un, no había monasterios, pero bueno, en un monasterio, ¿no? O por lo menos en su soledad. Y dijo, mira, me voy a meter en este lío, como dicen aquí, en este berenjenal. Y alguien le hubiera dicho, uff, pero vas a perder la fe, porque ahí no perdió la fe, al revés. Está diciendo, se fortalece con las pruebas. Ya, entonces digamos que eso también es como cuando te plantean el tema de la iluminación y estos, ¿no? Que algunos te dicen no, que sí, que sí, que sí, que tienes que meditar muchas horas y tener una vida como muy disciplinada como un monasterio oriental, ¿no? Y otros que te explican que otros pues no, te llega, alguna, te llega meando, vamos, o sea, es que es una Es expresión así, extrema, sí, pero que es sí. así, ¿no? O sea, Dios no se que no, compra no, con Dios, técnicas. claro, es gracia pura y no va a depender de lo que tú Mm, hagas. sí. Pero hay algunas cosas que Depende sí de, podrían, va a depender de cómo estés al hacer claro, las cosas, no de qué cosas hagas. Por eso entonces ama, más ama y la haz lo que quieras. disposición, claro, más la disposición y la entrega en lo que tú estás haciendo que en el cómo, ¿no? Es que si no uno pierde el punto. Imagínate que tú estás pensando, ¿dónde estará el hombre adecuado para mí? El elegido, mi media naranja. ¿Sabes qué? Nunca vas a encontrarte con el amor verdadero, porque siempre vas a estar buscando el correcto, el correcto, el correcto. Y es que no existe el correcto, se construye. Pues sí. Ujú. Vale, muchas gracias. A ti. Besos a todos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, Pablo. A mí Sí, me Víctor. gustaría comentar, o más bien también como darte gracias por esas invitaciones que siempre nos haces a cambiar, ¿no? A dar ese paso y a ver esos hoyos que tenemos. Y como haciendo eco de esto y un poco de lo que yo estaba viendo en la semana, en otras clases como que tomo para entender como el arte y esto, estábamos viendo como grupos artísticos. Así que en esos grupos había uno como turco que se llamaba Ode Progesi, que era un grupo de chicas que su lema era intercambio, no cambio. Y su forma de trabajar para ellas decían que ellas trabajaban en los espacios vacíos y en los hoyos de las sociedades. Así que me resuena mucho con esta cosas que nos comentas del kintsugi, ¿no? Como esos espacios vacíos que uno cree que son errores, o como que de ahí se puede sacarlo, son como partes cruciales, ¿no? Para ese cambio y para reforzar, tal vez, y para ponerle como el dedo o como ese principal cambio, ¿no? Me gusta como mucho ese, esa invitación como de creatividad, ¿no? O sea, cómo uno puede intercambiar, o sea, esas cosas que nos pasan, no cambiarlas, ¿no? Porque es como taparlo, sino como dar ese interiorismo hacia esos cambios, ¿no? Que uno
uno lo siente que son primordiales, como dices, no son ontológicos o genealógicos de nuestra persona. Muy interesante. Sí. Si nosotros fuéramos seres cerraditos y perfectos, no necesitaríamos de nada ni de nadie y no estaríamos ni siquiera aquí, no nos interesaría ni Dios ni nada, porque ya tendríamos todo. La carencia es lo que nos abre, siempre. Y ese inter que tú dices, ¿no? De intercambio, es inter es entre. Exacto. Estoy diciendo que esa forma de, tal vez que decimos que hay que ser creativos en lo que hacemos, ¿no? Y eso es en todo, o sea, no significa porque uno pinte o haga escultura, sino en ser papá, en ser una silla, en hacer como ese tipo de cosas que impactan, ¿no? Que realmente se siente uno identificado con esas acciones. O sea, Sí, hablar y esto, ¿no? Que tú mismo haces. sí, quizá el ser creativo significa cruzar un poquito líneas, ¿no? Porque el que no es creativo es normalmente el que se queda con lo que tiene. No, pues ya estoy bien, ya hago lo de siempre. Ser creativo significa, ¿hoy qué podría hacer? Este día qué tiene de diferente? Mira, voy a hablar, saludar a este que me encontré, crear ideas, cosas, posibilidades, proyectos. Eso es lo que propone Pablo. Dice que ahí sobreabunda la gracia. Claro. Y podemos crear esas conexiones con puntos que pensamos que no son tan, tan juntos, ¿no? Que no tienen esa concordancia. Pero ahí está lo interesante. Y sí, fíjate cuando tú escuchas un compositor, no sé, tipo Mozart, uno así, o Beethoven, y tú dices, wow, porque el hombre cruzó líneas. Beethoven estaba sordo y decían que se ponía desde el piano, extendía una vara de hierro, se la metía entre los dientes para que por el oído interno pudiera, aunque sea, sentir unas vibraciones, y así componía lo poco que iba pudiendo hacer. Y uno ve eso y dice, eso es Inter. Porque él podría haber dicho, ya está, me quedo así, me quedé sordo, se acabó mi carrera. No se acabó, no se acabó, buscó alternativas. Claro, sí, sí. Ese llamado te hace cambiar, ¿no? Hace como elevar y pues tener esa intensidad. Y luego la Muy- contagias, porque ese Beethoven, cuando otros lo veían con el palito ahí metido, dirían, ¿y qué estoy haciendo yo con mi vida? Que este hombre está sordo y se mete un palito en la boca para poder componer. O sea, te atraviesa eso, te interpela. Claro. Gracias, Pablo. A ti. ¿Alguna pregunta más? Ah, Marcela, sí. A ver, yo te quiero plantear algo. Dices que somos como vasos de barro, ¿no? Estamos hechos de barro desde el principio, desde el Génesis, ¿no? El barro sería lo humano, ¿no? El cuerpo. Este, y luego mencionas algo que a mí me parece muy importante, la resistencia en el fracaso, que a mí me da por ende que solamente busco muchas veces satisfacción y no gozo, ¿no? Me quedo en el inter, no provoco el siguiente paso. Que aquí es donde encontré algo muy bonito que me ayudó a sentir, no hay medida para el sufrimiento, ¿no? O sea, no hay medida para decir, para valorar lo que me sucede, no sé cómo explicarlo. No hay medida para decir estoy sufriendo mucho, poco, estoy siendo muy feliz o muy poco feliz, porque ahí es donde me atoro con la satisfacción solamente, ¿no? O sea, no sufre más el que tiene un cáncer que el que acaba de perder el dinero o el trabajo. Está sufriendo. No sé si tú si me entiendes, mi Sí, locura. Entonces, si no hay sufrimiento y yo lo mido todo, me estoy conectando al fracaso y me quedo en la ira, ¿no? O sea, no, no me permito dar el salto de fe, ¿no? No me permito sentir esa, esa parte que tú construiste que es creer y saber, ¿no? O sea, creo en Dios o sé que existe Dios solamente, ¿no? ujú, En el juego
de cómo estar ahí para, como los ejemplos que nos das de los santos, que no viven una vida fluida y Fácil. maravillosa, claro. Entonces, la situación viene en esa parte humana, que no quiero ser tan humano porque me gustaría ser más divino, porque acá me encuentro un esfuerzo radical y como no quiero fracasar, porque ahí viene la resistencia, ¿no? Me, me, ¿cómo se puede decir? Me doy, no sé la palabra, con lo que vivo, ¿no? O sea, me quedo donde mismo. Esa parte de, ay, se me fue la palabra. Me No, conformo. ajá, me conformo, gracias, Claro. o sea, me conformo con lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, digo, ahorita con lo que dijo Rosa, Víctor, todos, me da la idea de que me ayudaron pues a ver, y bueno, tu exposición está extraordinaria, maravillosa. Me da la idea de que vuelvo a reafirmar un poquito más la condición de que al cielo se entra de dos en dos, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque quiero salir sola, o sea, vuelvo a lo mismo y me da mucho dolor de que ahorita, por ejemplo, vuelvo a querer salir sola, ¿no? De este hoyo donde estoy, ¿no? Entonces, pues no, no tengo. Es sumamente importante tomarle la mano a alguien o a muchos, ¿no? Para continuar, ¿no? Lo cual conecta con la idea de lo inacabado. Ujú. Las vasijas estas tienen que ver con lo inacabado. Nosotros siempre queremos conformarnos, solucionar, descubrir, completar, satisfacernos, ¿no? Como decías, eso frena, estanca. Entonces la idea es lo inacabado. El inter siempre es lo inacabado, porque desde el momento que tú dices, estoy aquí sola, la voy a llamar a... Ya está, abriste una puerta y no sabes dónde va a parar eso. Entonces, abrir puertas continuamente mantiene la pericóresis, el fluir, la conversación continua. Porque nosotros no somos lo que somos, sino que somos el producto de la relación con los demás. O sea, ¿cuántas Marcelas hay? Seguro cada uno de los presentes aquí, cada vez que se relaciona contigo, surge una Marcela distinta, te saca a ti un pedacito distinto. Por eso dice Antonio Oliver Monserrat que en el momento de la muerte, cuando Dios nos va a mirar, dice San Pablo, como realmente somos, lo que va a ver no es la Marcela que ve Rosa, por ejemplo, o la Marcela que veo yo. No, no, va a ver todas las Marcelas que existen y existieron hasta ese momento. Todas. Se llama la plenitud. Qué belleza de tu exposición de hoy. Gracias, Pablo. Sí, por eso, si yo, por ejemplo, no sé, digo, podría llamarla Rosa y no la llamo. Ahí hay un Pablo que no nació. Podría haber nacido en esa conversación. No nació. Entonces, quedarte sin esos inter es quedarte con menos yo. Menos yo. Entonces, yo soy más yo cuanto más me abra a los demás. Cosa que es muy difícil porque todo lo vemos más fácil como quedarnos quietitos. Gracias. A ti. Bueno, no sé si hay una última pregunta o comentario y si no ya nos despedimos. Que ya llevamos un ratito. Pues muy bien. Esta película que ahí con Rosa estuvimos intentándola buscar, no la encontramos así de manera abierta como para verla, pero bueno, ahí tuvimos un poco un perfil de la película, como para que nos sirva de referencia, porque a veces sirve, por lo menos a mí me gusta tener como la figura de una escena, ¿no? Unos personajes que representen lo que estamos viendo, así le damos como a esos huesos les damos carne y músculo, ¿no? A los versículos. E invito a volver a leerlos con cuidado y haciendo las pausas así en cada frase y meditándolas, porque seguro que nos van a decir mucho más. Bien, mañana, si Dios quiere, hacemos la sinaxis donde, como siempre, tomaremos esto que vimos hoy, segunda de Corintios 4, y lo profundizaremos en la imaginatio, además de hacer 2 lecturas que las vamos ahora mismo variando, que ya no nos quedamos con las 2 de siempre.
Muchísimas bien. gracias. Muchas gracias, Pablo, y a todos. Buenas noches. Un abrazo enorme para todos. Buenas Saludos a noches todos. y buenas tardes. Gracias, Saludos. Pablo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Patricia. Igual para ti. Gozo y paz. Gozo y Gozo y paz. paz.